legislador nacional, obviamente, Agustín Domingo acá, María Susana Vila, Juan Carlos, Fideo Ferrari y Miguel Roa, te saludamos. ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Un saludo a todos. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿cómo va? Muy bien por acá. ¿Por dónde estás en este momento? ¿Por Río Negro o Buenos Aires? En Río Negro, estoy en Bariloche. En Bariloche. ¿Hay nieve todavía en Bariloche? ¿Se ve de nieve de la ciudad? Sí. Y en mi barrio hay nieve porque tarda mucho en irse, tengo mucha sombra, entonces claro, me acompaña bastante más tiempo que el resto. Y por lo tanto, mucho frío, porque es como estar adentro de una heladera casi. Sí, claro. Cuando queda la nieve, el aire queda frío. Por suerte nevó mucho este año y hay mucho turismo, así que estamos muy contentos. Bueno, muy bien. Bien, hay varios temas interesantes para hablar con vos. Impuesto a las ganancias es un tema muy caliente en una franja de la clase media que los están matando, y lo vamos a hablar enseguida, eso te va a preguntar Juan Carlos. Hiciste estos días atrás ¿viste? No sé qué te pasa a vos, creo que con Juan Carlos compartimos y María Susana también, siempre tratamos de tener esperanza en el que tiene la responsabilidad de conducir el destino de nuestro país, ¿cierto? De nuestro país digo, porque pareciera que Massa hizo cargo de la presidencia, ¿no? Y no del ministerio. Y tratamos de ponerle la mejor onda y de que al que entra le vaya bien. Y has tenido algunas declaraciones en los únicos días esperanzadoras en cuanto a la posible accionar y éxito que pueda llegar a tener en cierto sentido Massa en su gestión. ¿Podrías comentarnos esto de cuál es tu visión de este nuevo, entre comillas, superministro? Sí, la verdad es que los primeros anuncios donde marcó cuáles eran los lineamientos de la política económica van en el sentido que yo creo que son correctos, ¿no? De ir hacia un equilibrio fiscal, hacia equilibrar las cuentas, a tratar de no continuar financiando los desequilibrios con emisión monetaria, porque esa es la principal causa de la inflación que nos está atormentando por estos días. Uh-huh. Han pasado ya una semana y creo que la expectativa que generó Sergio Massa, a diferencia de sus antecesores, Batakis con su breve paso y Guzmán, era que ellos de alguna manera también planteaban esta necesidad de equilibrar las cuentas, pero no tuvieron el respaldo político para tomar las medidas necesarias para llevar a cabo esas medidas, y esto es lo que uno anticipa que, o digo, por eso generó expectativas de que Sergio Massa sí llega con ese respaldo político, y de hecho está la muestra en que logró imponer a personas de su confianza en el área energética, donde está uno de los principales puntos a abordar, como es la cuenta de los subsidios, que son uno de los principales causantes del déficit fiscal, y bueno, eso hace pensar que finalmente se puedan tomar las medidas que son necesarias para poner las cuentas en orden y terminar con los desequilibrios macroeconómicos que tanto daño nos hacen. Digo, hay que ver, pasó ya una semana, hay que ver cómo se suceden o se materializa la concreción de estas medidas que generaron esta buena expectativa. Esto no es mágico de todas maneras, ¿no? Aunque las políticas estén bien orientadas, bien direccionadas, va a llevar un tiempo, y de hecho las primeras medidas pueden resultar un poco antipáticas porque se va a sentir la cuestión de los servicios. Sí, sin dudas, y hay que ver cómo se implementan, porque ahí digo, hay muchos detalles que hacen que el costo del aumento de las tarifas lo terminen pagando los que lo venimos pagando siempre, o se equilibre la carga en esta inequidad que nosotros venimos denunciando siempre respecto de el interior del país y las distribuidoras del Gran Buenos Aires, que además del subsidio que tienen y que tenemos todos sobre el costo de la generación de energía, tienen un subsidio adicional porque el componente de distribución, la tarifa que corresponde a la red de distribución, la tienen pisada, y la diferencia la termina pagando también el Estado Nacional, que en definitiva la pagamos todos con nuestros impuestos, ¿no? Agustín, Juan Carlos Ferrari, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Juan Carlos? Bien, mirá, llevándolo al plano más sencillo y que lo entienda todo el mundo,
esta cuestión es como la cuenta del almacenero, ingresos y egresos, ¿no? Cuánto entra y cuánto sale. Ahora, no sé, el ajuste siempre pareciera ser que está orientado hacia los sectores que siempre se ajustan, ¿no es cierto? Vos no podés lograr ingresos, me parece a mí, pensando en los sueldos, o los jubilados, o en el IVA, etcétera, etcétera. Ahora pregunto, ¿no te parece a vos que tendría que haber una política mucho más agresiva para tratar de lograr ingresos desde los sectores que más ganan? Hay sectores que en esta crisis donde la gente siente una inflación terrible, ganan mucho dinero. El gobierno se ha puesto de acuerdo con la minería, con la pesca y ahora también con el tema sojero, pero no se liquidan exportaciones. Hay un sector que está muy remiso de pagar, ¿no? Sí, es complejo, digamos, cada sector en particular tiene sus razonamientos y toma decisiones en función de las señales que se dan con las distintas medidas económicas. El desdoblamiento del mercado cambiario sin dudas que hace una distorsión muy grande porque alimenta siempre la expectativa de que va a haber una devaluación, entonces naturalmente quien tiene granos y está esperando que esa devaluación finalmente se concrete va a estirar hasta último momento la liquidación. Y la verdad que se puede hacer ante ese comportamiento, que es el mismo comportamiento racional que tiene un almacenero, digamos, ¿no? Trata de cubrirse cuando va a vender un producto para asegurarse luego la reposición. Sí, pero vos fijate que en la primera semana de este mes el aumento del índice de precios fue del 2%. Aumentó la galletita. Uh-huh. Yo te pregunto, ¿cuál es? A lo mejor decímelo porque no entiendo yo. ¿Cuál es la incidencia del dólar en el paquete de galletita? Que después baja el dólar y el paquete de galletita no baja, ¿no? El dólar bajó y no pasó nada. Claro. Tampoco, ¿no? No, a ver, no creo que haya una relación. En realidad, cuando estamos ante un proceso de aumento generalizado de precios, no es solamente el dólar o los insumos o los componentes del costo que están atados al dólar, es todo lo que sube. Suben los salarios, suben el precio de todos los bienes, de todo el valor que tiene un producto, de toda la estructura de costo del producto, y suben todos los precios, y cada uno va ajustando en función de esa lectura que hace y de tratar de poder reponer luego cuando tiene que darse vuelta e ir al proveedor para reponer la mercadería. Buen día. ¿Puedo una? Sí, Susi, dale. Con relación a lo que está hablando el domingo, digo, ¿ahí no haría falta controles como para que esto no suceda con el aumento que vamos teniendo todos los días? Los controles solos, por sí solos no sirven. Si no matamos la causa primigenia de la inflación o de los procesos inflacionarios, que es la emisión descontrolada de dinero, los controles de precios por sí solos no sirven. Creo que el plan tiene que ser integral, y en esto me parece que por suerte ya no se está discutiendo más esto, y lo han manifestado desde Guzmán, que más allá de que defendía la multicausalidad, reconocía y lo plasmó en el acuerdo que firmó con el fondo, porque la verdad es que la única meta concreta que había era la de reducir el financiamiento del Tesoro con emisión monetaria, y lo confirmaron Batak, y lo vuelve a confirmar más ahora. Creo que en eso es lo que nos tenemos que poner de acuerdo, y debería haber un amplio acuerdo incluso con la oposición respecto a poner límites concretos a la emisión de dinero, y luego como complementariamente sirven los acuerdos de precios. Bueno, el presidente anunció ayer que se va a sentar con empresarios y con sindicalistas para lograr estos acuerdos, pero es como complemento a una medida de fondo que tiene que tener un contenido monetario, si no, la verdad es que los precios van a seguir subiendo por más controles y por más ejércitos de inspectores y de militantes que mandemos a las góndolas de los supermercados. En este contexto, explicarnos cuál es el proyecto que presentaste con respecto a impuestos a las ganancias. Bueno, con respecto a ganancias, hace unos meses se trató un alivio para
monotributistas y autónomos, que apuntaba a reducir esta brecha que sigue siendo muy grande, y lo decíamos cuando acompañamos el proyecto que se acordó desde el oficialismo. Sigue existiendo una brecha muy grande entre lo que paga un monotributista y lo que paga un autónomo de impuesto a las ganancias. Uno, cuando está en la categoría máxima de monotributo, paga el equivalente al 3% de sus ingresos con la cuota mensual del monotributo, y cuando se pasa y tiene que inscribirse como responsable inscrito o autónomo, pasa a pagar el 24%. Entonces es mucho. Tan grande que todo el mundo trata de evitar como puede pasarse a responsable inscripto, pese a que tiene algunas ventajas el responsable inscripto, porque uno paga de acuerdo a lo que factura, nomás no tiene que pagar un monto fijo mensual. Entonces lo que estamos proponiendo es modificar la escala de ganancias, que es la escala que pagan todas las personas físicas de impuesto a las ganancias, tanto el que está en relación de dependencia como el que trabaja en forma particular, para que tengan un tratamiento más equitativo todas las personas humanas, independientemente de que trabajen en relación de dependencia, sean autónomos o realicen su trabajo en forma independiente, ¿no? Y esto es lo que estamos proponiendo. Proponemos un ajuste gradual en 3 años para que si hay un costo fiscal, que nosotros estimamos que es muy bajo porque apunta a las escalas más bajas de los autónomos, el que está en las categorías más altas va a seguir pagando en las categorías más altas, y lo que estamos planteando es eso, en definitiva, un trato equitativo con escalas que sean más me salió Estea, ¿no? Sí, que Estea, claro. Pero te diste cuenta al claro, si no tenemos todo, Bueno, en definitiva es eso. Está bien. ¿Y qué posibilidad de todos tus colegas ahí en la Cámara de Diputados? Bueno, a ver, somos conscientes que somos un bloque minoritario y que siempre nos cuesta más que sean considerados nuestros proyectos, porque en definitiva son las autoridades de la Cámara las que definen el giro de las distintas comisiones, pero en la medida que los bloques mayoritarios vuelvan a tratar temas, y la verdad es que cuando Guzmán envió el proyecto de renta inesperada, que era una modificación al impuesto a las ganancias, lo veíamos ahí como una oportunidad, más posibilidades tenemos de que el proyecto sea considerado, o por lo menos que parte de lo que nosotros proponemos, de las modificaciones de fondo que hay que hacer en el impuesto, puedan ser tenidas en cuenta. Bien. Bueno, última pregunta de mi parte, Agustín. ¿Vas a ser candidato a intendente de Bariloche? Falta mucho todavía. No me conteste. No me conteste como me contestan todos. No te dijo que no, ya de entrada. No, la verdad es que estoy concentrado en el trabajo legislativo. Me parece que cualquiera de los que aspiramos a ocupar este cargo de representación, tenemos que, cuando somos elegidos, tenemos que hacer el trabajo para el que hemos sido elegidos, y sinceramente creo que no es momento de hablar de candidatura, ya llegará el tiempo, y creo que vamos a tener posibilidades en la medida que la ciudadanía juzgue que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y a eso estoy abocado y en eso estoy concentrando mi energía durante este 2022. Bueno, al menos contestame qué posibilidades, cómo ves la elección provincial de Juntos Somos Río Negro. Bueno, bien, creo que el partido está muy consolidado y que vamos a seguir trabajando para seguir siendo gobierno a partir del 2023. Bien. Agustín, te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo tu gentileza. Cabo, Dios. Por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, muy bien. Agustín Domingo, que es diputado nacional.